Hoy quiero hablar de algo que muchos señalan, pero que casi nadie se atreve a comprender. Hoy quiero hablar de las personas que ejercen prostitución. No vengo a aplaudirlo, no vengo a romantizarlo, pero tampoco vengo a repetir el discurso cómodo de juicio. Vengo a hablar de la historia que casi nunca se cuenta. Porque nadie llega ahí desde la plenitud. Nadie despierta un día diciendo quiero que mi cuerpo se reduzca a moneda. Antes hubo quiebre, antes hubo abandono, miedo, antes hubo hambre, no solo de dinero, hambre de protección, hambre de sostén, hambre de no desaparecer. Cuando la supervivencia se vuelve urgente, la moral deja de ser un lujo y se vuelve un discurso vacío. Muchos dicen, fue su elección, pero casi nadie se pregunta qué opciones reales tenía esa persona, porque elegir entre morir de hambre o vender tu cuerpo no es libertad. Es una salida forzada en un sistema que ya falló mucho antes de que esa persona existiera. Y aquí quiero recordar algo que la historia conoce muy bien, pero la conciencia olvida pronto. Hubo un tiempo en que estas personas no solo se les juzgaba, se les apedreaba. La multitud se sentía moralmente superior. La ley estaba de su lado. La condena parecía justa. Y en medio de ese círculo de piedras hubo alguien que no levantó la mano, no porque alabara el acto, sino porque veía al ser humano antes del juicio. No señaló, no humilló, solo desarmó el juicio mirando directo a la conciencia de cada uno. Y eso sigue siendo incómodo hasta el día de hoy. Porque el problema nunca fue el cuerpo, el problema fue la deshumanización. La prostitución no revela solo a quien la ejerce, revela a la sociedad que la permite, la consume y luego la condena. Si hay cuerpos en ventas es porque hay demanda, pero el juicio siempre cae abajo, nunca hacia quien compra, nunca hacia quien se beneficia. Eso no es conciencia, eso es hipocresía moral. Muchos hablan del intercambio energético sin entender lo esencial. La herida no está solo en el acto, está en el desvalor aprendido. El creer que tu existencia solo merece ser sostenida si entregas algo a cambio. Eso no es oscuridad espiritual. Eso es resultado de abandono humano. La prostitución no solo ocurre en la calle, ocurre cada vez que alguien se traiciona para sobrevivir, cada vez que alguien calla su verdad por miedo a quedarse solo, cada vez que alguien vende su dignidad para encajar. Solo que aquí es más visible y por eso se juzga más. Estas almas no vinieron a seducir al mundo, vinieron a mostrar una herida colectiva que nadie quiere asumir. No vinieron a ser ejemplo de caída, vinieron a ser espejo. Así que antes de lanzar la piedra, hazte esta pregunta: ¿desde dónde estoy mirando? ¿Desde la conciencia o desde el miedo a creerme distinto? Porque nadie sana bajo el juicio y ninguna conciencia se eleva desde la superioridad moral. No te pido que lo apruebes, te pido algo más profundo, que mires al ser humano antes que al rol. Porque el día que entendamos que nadie nace para vender su cuerpo, pero muchos lo hacen para no morir, ese día
dejaremos de repetir la historia y empezaremos por fin a transformarla. Es lo que es.